Hoy, el último seminario de nuestro semestre estará a cargo de la doctora Lourdes Melgar Palacios. Ahí está el título. La doctora Lourdes tiene un perfil un poquito diferente de lo que acostumbramos acá en el CIESTAT. Ella es profesora del Centro de Sostenibilidad y Negocios de la EGADE, Business School México del Tecnológico de Monterrey en Santa Fe. Su doctorado lo obtuvo en el MIT y es una consultora independiente en temas de energía, que eso también para nosotros no es algo común. Entre 1993 y 2007 ocupó diversos cargos dentro de la diplomacia mexicana, siendo el más reciente en el Ministerio de la Misión Permanente de México ante la OCDE. De 1998 a 2002 fue directora general de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Energía. No se le puede bajar ese. Es autora de artículos sobre seguridad energética, la problemática de los yacimientos transfronterizos y sobre transición hacia una economía baja en carbono. Por supuesto, ha impartido cátedra en el Tecnológico de Monterrey y en el ITAM y ha sido investigadora visitante en el Woodrow Wilson Center for International Scholars y en el Center for International Energy and Environment Policy de la Universidad de Texas. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del Capítulo México del International Women. Por favor, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo en primer término quisiera agradecer muchísimo la invitación que me hacen. Es verdaderamente un honor para mí acompañarlos esta mañana tarde. Siempre puede ser para mí un pequeño reto reunirme con científicos, porque mi formación es de ciencias sociales y pues me meto en temas que son definitivamente multidisciplinarios y donde pues los ingenieros y los científicos son los que muchas veces más saben. El día de hoy, debo decir que justamente me interesó muchísimo el programa que ustedes tienen por la naturaleza multidisciplinaria, porque el trabajo que yo hago, tanto de investigación como en el Centro para la Sostenibilidad en el Tecnológico Monterrey, es un trabajo claramente interdisciplinario. Pido una disculpa, se me olvidó apagar el celular. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de la transición energética, que es un tema que en mi opinión reviste un enorme reto para nuestro país. Es un tema que tiene que ver con por qué y cómo debe México avanzar hacia una economía baja en carbono. Obviamente pues es un tema aquí también muy multidisciplinario, porque tenemos la parte que ven propiamente los ingenieros petroleros, ingenieros electricistas, pero también es un tema donde no podemos dejar de fuera el tema de las políticas públicas y obviamente todo el tema de la relación con la sociedad, de cómo modificamos nuestros comportamientos y demás. Entonces, pues sin más me voy a ir directamente a la presentación, porque es un poco larga, pero ¿cuánto tiempo tengo? Una hora. Okay. La presentación está estructurada de la siguiente manera. Primero voy a explicar por qué la transición energética es un requisito de sostenibilidad para nuestro país. Después voy a hablar entre la discrepancia que existe entre la retórica y los hechos, y esto propiamente dicho a nivel de gobierno, de las políticas públicas. Después vamos a ver un poquito la perspectiva internacional y ver por qué México está perdiendo la carrera en el liderazgo de una economía verde. Y finalmente voy a hacer algunas propuestas concretas de lo que yo pienso que deberíamos estar haciendo a nivel país para avanzar
justamente en este tema. Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos? Bueno, el reto es enorme y el reto viene de diferentes partes. El primer punto es que México, como ustedes lo saben, es un país altamente vulnerable al cambio climático. No solamente eso, sino que nosotros actualmente ocupamos el 12º lugar en términos de emisiones de gas de efecto invernadero. Somos responsables de 1.6% del total de las emisiones y esto nos ha puesto a estar dentro de los principales países que tienen que hacer un esfuerzo para mitigar la problemática del cambio climático. Si bien somos somos un país no anexo 1 en el protocolo de Kioto, es decir, no somos un país que en el protocolo de Kioto tengamos un compromiso cuantitativo de mitigación de emisiones, en las discusiones que se han llevado a cabo en los últimos años, México ha asumido un compromiso voluntario, es un punto importante, es un compromiso voluntario de disminuir sus emisiones en 30% al 2020. Es un reto enorme si pensamos que ya estamos en el 2011 y que tendríamos que hacer un esfuerzo muy rápido para avanzar en este tema. Pero además estamos comprometiéndonos a disminuir 50% las emisiones al 2050. Obviamente aquí es súper importante ver cómo está nuestra matriz energética y lo que vemos es que, bueno, en primer término, el 60% de las emisiones de México proviene justamente de la generación y uso de la energía y la matriz energética está compuesta en más del 90% por combustibles fósiles, a saber principalmente petróleo, 57%, el gas natural y en una menor medida el carbón. Verán que el reto es importante. Adicionalmente, pues somos, como saben, un país petrolero, hemos sido un importante país exportador de petróleo, pero sin embargo estamos cercanos a podernos convertir en un importador neto en esta década. Y esto se debe, bueno, en primer término a que la producción petrolera ha caído 25% entre el 2005 y el 2010. La declinación de Cantarell, como ustedes saben, ha sido mucho más acelerada de lo pensado. Estamos en una etapa de maduración en aguas someras y bueno, hemos tenido las dos opciones la opción principal que se ha buscado para sustituir la caída de Cantarell, además de alguna producción en aguas someras, ha sido principalmente Chicontepec. Y como saben, los resultados en Chicontepec han sido bastante más pobres de lo esperado. Entonces, en Chicontepec tenemos un reto. Además es un reto que, yo no soy de las que hablan muy a favor de Chicontepec porque hay un reto muy fuerte, no solamente por el tipo de yacimientos que son muy complejos, son fracturados, que hay que hacer muchísimas perforaciones para sacar muy pocos barriles, sino que estamos hablando de yacimientos que se encuentran en tierra, en zonas donde hay poblaciones, donde hay reservas ecológicas, donde hay mantos freáticos, lo que pone en riesgo realmente el entorno desde un punto de vista ambiental y bueno, obviamente esa no ha sido una prioridad. Y luego tenemos el tema de aguas profundas donde estamos tratando de dar un brinco cuántico al irnos de perforaciones, experiencia que Pemex tiene en menos de 1000 metros de profundidad, a irnos a más de 3000 metros de profundidad, sin contar con la experiencia, con la capacidad técnica, que no digo que no la podamos desarrollar, pero que en este momento no la tenemos, y sobre todo sin tener una regulación estricta que nos permita enfrentar alguna problemática como pudiera ser un accidente tipo Deep Horizon que sucedió el año pasado en Estados Unidos. Entonces, los retos en términos de producción petrolera son muy importantes porque Pemex, que ha sido una estupenda empresa petrolera, su gran experiencia está en aguas someras y ahí no es donde estamos poniendo el mayor de los esfuerzos. Y por otro lado tenemos el hecho de que somos actualmente el 11º consumidor mundial de crudo. Y ese es un tema del que no hablamos. Casi siempre, si ustedes leen la prensa y el discurso político, nos centramos en la parte de la producción petrolera, pero rara vez nos ponemos a ver cómo está el lado de la demanda. Y el lado de la demanda, no solamente somos el 11º consumidor mundial de crudo, sino que esta demanda está yendo a la alza, de forma tal que se prevé que para el 2015 pudiera alcanzar 2.3 millones de barriles diarios. Si pensamos que actualmente nuestra producción está del orden de 2.6 millones de barriles diarios, pues verán que estamos cercanos a tener una problemática. Sobre todo si agregamos el tercer punto, que es que seguimos teniendo una enorme dependencia fiscal
de los ingresos petroleros. El presupuesto federal se basa en 35% de la renta petrolera. O sea, la renta petrolera representa el 35% del presupuesto federal y el 15% de nuestras exportaciones. Entonces ahí simplemente tenemos un problema de viabilidad si no llevamos a cabo algún tipo de reforma fiscal y si no tenemos algún otro tipo de respuesta con relación al tema del petróleo. Y aquí lo importante también con el tema del petróleo no es que no haya petróleo. O sea, México es un país donde sabemos que hay un potencial importante. El problema es que para poder producir este petróleo van a pasar varios años, si no es que más de una década, y yo siento que vamos a enfrentar una situación bastante compleja. Y nada más para terminar aquí, no lo puse como punto, pero simplemente para completarlo, nos pasa algo similar con el tema del gas natural, donde somos importadores netos de gas natural, siendo que tenemos el gas natural en el subsuelo, pero hasta el día de hoy Pemex no le ha dado prioridad al gas, a la producción de gas natural, y por lo tanto somos altamente deficitarios. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Bueno, la transición energética se presenta como una respuesta de sustentabilidad, porque por un lado permitiría garantizar la seguridad energética. Obviamente, si seguimos por el camino que vamos a tener una crisis energética. Nos permitiría además mitigar las emisiones de gas efecto invernadero, nos permitiría detonar el potencial de energías limpias del país, que es extraordinario. O sea, México es un país verdaderamente privilegiado en el sentido de que hemos sido un país petrolero importante, tenemos reservas de gas natural también importantes, pero adicionalmente, si nos vamos a las energías limpias, tenemos un potencial en energía eólica importante, en energía solar, en geotermia, por hablar, digamos, de las principales, que aún no ha sido explotado al nivel que debería ser. Y tenemos la oportunidad, la transición energética nos ofrece la oportunidad de establecer un modelo de desarrollo sostenible. ¿Qué es la transición energética? Porque se habla mucho de ello, ¿no? Bueno, la transición energética se puede definir de diferentes maneras, pero principalmente incluye el tema de la eficiencia energética, el tema de la diversificación de fuentes de energías con un impulso particularmente a las energías renovables, el uso de nuevas tecnologías como podría ser la captura y almacenamiento de carbono, y la instrumentación de políticas fiscales que limiten el carbono y permitan financiar la transición. Este es un tema en el cual México ha llevado a cabo, digamos, ciertos estudios. Desde mi punto de vista se han realizado varios estudios sobre cómo avanzar hacia una economía baja en carbono, que son de alguna manera quizás incompletos porque no se ha hecho un modelaje completo de la economía y de las capacidades energéticas del país para definir cuál es el mejor camino a seguir. Pero dentro de lo que se tiene y de lo que más se habla, y sobre todo con lo que se basa el gobierno para definir sus políticas, es un estudio que realizó McKinsey, que eventualmente lo hizo también junto con el INE, digamos, el informe final lo hizo conjuntamente con el Instituto Nacional de Ecología en el 2010, donde estima que al 2020 México podría mitigar 261 millones de toneladas de CO2 equivalente, es decir, un 30% de disminución con relación a la línea base del 2006. ¿Y de dónde provendrían estas disminuciones, las toneladas de CO2 equivalente? Bueno, provendrían el 23% del sector eléctrico, 22% del sector forestal, 14% del transporte, 10% de industria, 10% de desechos, 7% del petróleo y gas, o sea, de la producción de petróleo y gas, y 6% de los edificios. Si revisamos estos, digamos, rubros, podemos darnos cuenta que de alguna manera todos están vinculados, o prácticamente todos, salvo el forestal, con el tema energético. Y vemos aquí en esta curva de abatimiento de costos de gas efecto invernadero, lo que ellos llaman, los que tienen costos, digamos, negativos. Vemos rápidamente pues que muchas de estas opciones, que no se ven muy bien, perdón, en la pantalla, pero la presentación la tendrán y lo pueden ver con mayor detenimiento, son propios de cuestiones que están vinculadas con el uso de la energía, como es el cambio de los focos, cuestiones que tienen que ver con las normas de los electrodomésticos que se utilizan en las casas, en fin, este tipo de cuestiones. Y
algunas cuestiones que tienen que ver con reciclar, con el impulso a las pequeñas hidroeléctricas, en fin. Aquí, bueno, digamos, lo que se ve son las opciones que tendría el país, y lo que vemos es que algunas que nos podrían gustar están quizás en una zona donde sí hay que hacer una inversión más importante, como sería, por ejemplo, el impulso a la energía solar o el desarrollo de las redes inteligentes. De ese mismo lado estaba la de energía nuclear, ¿no? La energía nuclear, sí, a ver, creo que está acá. Energía nuclear, aquí está la energía nuclear. Y el tema de la energía nuclear es un tema importante. Creo que lo vamos a tocar un poquito más adelante, porque obviamente si hablamos de mitigaciones de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico, una de las opciones, por ser una que permite cero gases de efecto invernadero, obviamente es la energía nuclear. Pero como ustedes saben, el tema siempre ha sido delicado en México, y empezó la discusión nuevamente sobre la conveniencia de establecer nuevas plantas nucleares. Ya estaba, digamos, se empezó a mencionar ya en los documentos oficiales, y sin embargo después del accidente de Fukushima Daiichi, después del tsunami de Japón, pues de alguna manera ha habido un retroceso muy importante, y digamos no solamente en México, a nivel internacional, digo, en Alemania ya están verdaderamente convencidos de que sea una revolución nuclear, etc. Es un tema, incluso Japón en el nivel fueron, digamos, muy cuidadosos al principio, pero el primer ministro también habla de buscar formas de salirse de lo nuclear, lo cual, y ese quizás podría ser uno de los puntos que quisiera dejarles, es que en el tema de transición energética es sumamente complejo, porque tiene uno que ver en cada una de las opciones cuál es el pro y cuál es el contra. O sea, no hay una respuesta en el tema de combate al cambio climático y transición energética, no hay una respuesta simple, no hay una respuesta que toque a todos. Hay muchas incertidumbres, pero además de que hay muchas incertidumbres, es una cuestión de definir caso a caso cuál es la mejor opción y cuáles son los pros y los contras de cada opción. Bueno, rápidamente yo llamo a esta sección la discrepancia entre la retórica y los hechos, porque si vemos, por un lado, el discurso gubernamental encabezado por el presidente de la República con relación al tema de cambio climático, pues decimos, este país ya se comprometió a disminuir 30% sus emisiones al 2020, ¿cómo le vamos a hacer? Obviamente vamos a llevar a cabo acciones muy fuertes en el sector energético. Y sin embargo, cuando vemos lo que sucede en el sector energético, nos damos cuenta que se habla mucho, pero en lo concreto se hace muy poco. Y lo primero que podemos ver es analizar el resultado de la reforma energética, que como ustedes saben, la reforma energética de 2008 realmente no fue una reforma energética, sino fue más bien una reforma petrolera, a la cual ya a nivel, después de los foros que se dieron en el debate, los foros que se dieron en el Senado, se les agregó ahí unos puntitos de transición energética, pero que realmente, digamos, no era el tema central, y por lo tanto están un poquito, como les diré, un poquito ahí como pegotes, más que como lo que deberían de ser, que es el paraguas bajo el cual se definieran todas las demás políticas desde mi punto de vista. Entonces tenemos ahí en la reforma energética la ley para el aprovechamiento de las energías renovables y el financiamiento de la transición energética, la ley para el aprovechamiento sustentable de la energía, la ley para promoción y apoyo bioenergéticos, el programa especial de aprovechamiento de las energías renovables. Y pues si vemos esto decimos, pues tenemos todo, ¿no? El problema es que cuando empezamos a ver qué dice cada uno de estos documentos, cuáles son los incentivos que se dan, cuáles son los incentivos que se dan comparado con lo que se da en otras partes del mundo, nos damos cuenta que estos documentos se quedan muy cortos para realmente promover un cambio de fondo en el país. Si bien hay que reconocer que a últimas fechas la Comisión Reguladora de Energía ha emitido algunos instrumentos donde sí trata de facilitar el despliegue de las energías renovables y su incorporación a la red. De aquí lo que vemos es que podemos decir, bueno, en parte, ¿por qué se debe todo esto, no? Pues en parte del problema tiene que ver con el hecho de que no se ha sabido demostrarle tanto a CFE como a Pemex que ellos podrían beneficiarse de este cambio en la matriz energética o de participar en estos esfuerzos. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. O sea, Pemex tiene un potencial de cogeneración enorme,
que no lo lleva a cabo al nivel que debería, porque CFE no le compra la electricidad sobrante a un precio que sea interesante para Pemex. Entonces Pemex, y no solamente Pemex, la gran industria nacional prefiere generar a lo mínimo y hasta ahí, ¿no? Porque para ellos no es negocio. Y ese es parte del problema que tenemos, ¿no? También tenemos un problema donde el andamiaje institucional actual mantiene un amplio poder de decisión en la CFE, donde hasta la fecha, y yo diría hasta tiempos muy recientes, no ha habido un interés real en propiciar las energías renovables ni en permitir una mayor participación de la iniciativa privada, porque quienes han desarrollado principalmente los proyectos de energías renovables en México es la iniciativa privada, en pequeños proyectos. Entonces, CFE por un lado tiene esa actitud de a mí no me interesan las renovables porque para mí es mejor negocio las carboníferas, los ciclos combinados, etcétera, aunque el carbón emita más emisiones de efecto invernadero que cualquier otra opción, o el gas natural lo tenemos que importar. Y por el otro lado, pues tampoco les interesa hacer espacios a la IP. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que ha habido todo tipo de bloqueos para que puedan acceder a la red, la forma en que se les compra la energía, etcétera. Entonces, ahí yo diría que, lo van a ver un poco más adelante, pero el cambio de mentalidad tiene que venir desde arriba. Y ahí las personas también tienen mucho que ver, las personas y los intereses que puede haber en una institución. Entonces han querido vender el tema de los grandes resultados de México con pequeños cambios en los márgenes, que un pequeño cambio nos lleva a una gran transformación. Sí, ahí dice que los resultados son tímidos. Vamos a ver más adelante cómo se evalúa esa timidez, o sea, cuánto hemos logrado avanzar del 30% comprometido. Eso sería un buen ejercicio, pero no se lo traigo. ¿No? No se lo Pero traigo. digamos aproximadamente desde que se hizo el compromiso hasta ahora, ¿cuánto será? En 2020 se acaba el plazo. En 2020, o sea, el plazo es al 2020 y luego 2020. extendido al 2050. 2050, 50%. Me adelanto un poco, o sea, parte del gran problema que hay con este tipo de metas que se han establecido es, primero que nada, que digamos, este tipo de decisiones de planeación que se han hecho, donde no se está llevando a cabo un cambio de fondo, pero el otro es la limitante que tiene el gobierno federal de solamente poder llegar hasta cumplir ciertas cosas en el 2012. Entonces, por ejemplo, todos ustedes conocen este programa que tiene el gobierno de eficiencia. Sus dos grandes programas de eficiencia energética son el cambio de los focos y el cambio de los refrigeradores y ahora los aires acondicionados. Con eso no vamos a lograr ninguna de las metas que nos hemos propuesto, porque los impactos realmente pequeños. Además de que en el caso, por ejemplo, del cambio de los focos, se está llevando a cabo esta estrategia de cambiar los focos, pero no se está llevando a cabo una estrategia conjunta de hacerlo de una manera sustentable. ¿Por qué? Porque los focos LED tienen mercurio y no se está llevando a cabo un programa especial para desechar estos focos que tienen mercurio. Entonces estamos ahí, digamos, resolviendo a medios un problema y creando uno nuevo, ¿no? Otra pregunta, ¿quién sería el responsable de llevar esa contabilidad? ¿El gobierno mismo? El gobierno general, digamos. ¿Y si son creíbles sus...? Pues es un buen punto, porque yo creo que lo que sí se requiere cada vez más es que haya un esfuerzo de la sociedad civil donde las instituciones académicas participen plenamente justamente en este tema de la medición y verificación de la disminución de las emisiones. Porque además, si nos ponemos ahí a verlo, la IP ha tratado de influir mucho, digamos, los grandes empresarios con el gobierno federal en la definición de la línea base, en cuestiones que acaban siendo más, en un momento, digamos, de tipo político, el número que sale, que la realidad. Entonces yo creo que ahí hay un enorme espacio para los científicos para llevar a cabo un trabajo con una redundancia científica donde realmente tengamos los datos que son. Pero no sería esto este compromiso, más que nada, se podría interpretar como algo muy cosmético, porque primero no hay un compromiso real. Y inclusive dentro del protocolo de Kyoto, ninguno de los países que se comprometieron realmente tiene esto, lo que llaman los americanos TEED, para hacer que se cumplan los cuatro. Entonces simplemente sin saber nada más de toda la apariencia. Bueno, yo lo que diría es, ese sería un punto de vista, ¿no? Y ese punto de vista estaría ligado a una situación donde realmente ya nos dimos
por vencido si no vas a hacer nada con relación al tema del cambio climático. La realidad es que el protocolo de Kioto, su periodo de ejecución, su primera ejecución va del 2008 al 2012. Vamos a llegar al 2012 sin los resultados que se esperaban, y como ha señalado el IPCC, los resultados del protocolo de Kioto, o sea, con un cumplimiento del 100, se queda muy corto con relación al esfuerzo que hay que hacer. Pero este compromiso del gobierno de México lo hace fuera de las negociaciones de la Comisión Marco de Cambio Climático, las hace en el entorno de, después lo reiteró en el protocolo de las negociaciones de Naciones Unidas, el marco de Naciones Unidas, pero originalmente lo planteó en el marco del diálogo de 8+5, que luego ya se volvió el diálogo de las grandes economías, donde varios países han establecido compromisos, y este compromiso finalmente lo llevaron al acuerdo de Copenhague, a esta forma del acuerdo de Copenhague. Entonces, claro, hay una serie de condicionantes que pone el gobierno de México, porque entre otras cosas dice, yo voy a llevar a cabo este esfuerzo siempre y cuando haya un compromiso internacional de frenar la temperatura a un incremento de 2 grados centígrados, cosa que sí se dio en Cancún, es decir, tenemos un compromiso o un consenso de que debe frenarse a 2 grados centígrados. Y luego dice, y siempre y cuando hay un acuerdo internacional y me apoyen con transferencia tecnológica y financiera. Entonces, lo que es interesante del estudio INE-McKinsey es que sí detallan, digamos, las acciones que se podrían llevar a cabo sin recibir ningún apoyo financiero externo, ¿no? México, o sea, no sería el 20%, no recuerdo la cifra exacta, pero sí sería como un 13% que se podría mitigar. Y yo ahí lo que creo es que parte importante, digamos, es parte importante, por la razón por la que yo me intereso en este tema, que es bien importante que la sociedad tome conciencia de esta problemática, porque cuando yo les digo que México es un país altamente vulnerable, basta ver la cantidad de inundaciones que hay, los incendios, todos los problemas que estamos teniendo por el cambio climático, y yo creo que independientemente de lo que otros países hagan, nosotros tenemos que actuar, tanto en el lado de adaptación como en el lado de frenar las emisiones. Pero además, como dije al principio de la ponencia, en el caso de México, que no es nada más una cuestión de ser responsables ante el tema del cambio climático, es una cuestión también de seguridad energética, porque por las políticas que hemos seguido nos estamos quedando sin el petróleo, el gas natural que necesitamos para que este país siga creciendo. Pero bueno, yo me dejo una buena tarea. Voy a hacer la averiguación de cómo estamos con relación a esos compromisos. Bueno, rápidamente, parte de mi frustración con esta discrepancia entre retórica y hechos es revisar cada año los programas de obras e inversiones del sector eléctrico que emite la CFE, porque ahí es donde podemos ver dónde estamos y a dónde quieren que vayamos, ¿no? Y bueno, ahí han mantenido, por ejemplo, el poner carboeléctricas. En el último POI se le cambiaron el nombre para que fuera, no recuerdo exacto la palabra que utilizan, que ya no es exacto, carboeléctricas, pero es básicamente pensar en utilizar carbón con captura y almacenamiento de carbono, que es una tecnología que todavía no está, digamos, a nivel comercial ni probada al 100%, que realmente en lo personal me parece absurdo utilizamos carbón cuando además el carbón mexicano no da el poder calorífico que se requiere para las carboeléctricas, y entonces tenemos que importar carbón. Pero bueno, ese es uno de los puntos. El otro es el tema de la nucleoeléctrica, que obviamente ahora después de Fukushima es una gran interrogante. Yo debo confesar que siempre he sido pro-nuclear, y sí, el accidente de Fukushima me movió un poco, y por lo menos sí me gustaría ver que tomáramos medidas serias con relación al tema del confinamiento de los desechos radiactivos que se encuentran en las piscinas de Laguna Verde, porque como sabemos, en el accidente de Fukushima eso fue parte de lo que coadyuvó al problema que hubo de radiaciones. Y vemos, por ejemplo, en el tema de la energía eólica, pues 2.7, y ahorita van a haber comparativos internacionales. 2.7 es realmente muy poco cuando pensamos, por ejemplo, que en los países europeos ya el requisito de generación con energía eólica, renovables es del 20% en 2020.
Y nosotros, fíjense, 2.7 en eólica y en solar tenemos 0.006%. Siendo que México, si vemos el mapa de América, así completito, es el único país que tiene franjas completas de potencial solar impresionante. O sea, en otros países vemos puntitos así diseminados en el mapa, y en México tenemos toda la parte norte, toda una cantidad de potencial impresionante. Bueno, me voy a mover un poquito más rápido porque creo que estoy comiendo el tiempo. No sé cómo ir el tiempo, doctor. 40 minutos. ¿Te llevo 40? No, me quedan 40. Ok. Si no, cualquier cosa regresamos a los puntos un poco más adelante. Bueno, yo lo que digo es que además estamos perdiendo la carrera por liderar con la economía verde. Y ojalá no traje, hubiera sido buena idea traer estos mapas de lo que les comento del potencial solar, que realmente sí es muy impresionante ver estos mapas donde vemos, por ejemplo, me voy a ir así recorrido rápido. En Estados Unidos está realmente California, de ahí nos vamos a la franja, la frontera norte del lado mexicano, nos vamos a algunos par de puntitos del lado de Yucatán, nos vamos hasta Trinidad y Tobago, nos vamos a Perú y de ahí a Argentina. Porque si vemos, por ejemplo, Centroamérica sí tiene un poco de potencial, pero no es la calidad que se requiere de concentración solar para realmente generar en forma. Se puede hacer, lo hacen en Alemania, pero aquí estamos hablando de realmente aprovechar nuestra capacidad. Tenemos una capacidad extraordinaria. En energía eólica se habla de hasta 40 gigawatts de potencial en Oaxaca nada más, sin hablar del potencial que pudiera haber en otras zonas del país como es en Baja California. En energía geotermia para mí es un tema que también me causa gran frustración, porque México fue el líder en geotermia en los años 50, fue de los países que impulsó el desarrollo de la tecnología, impulsó la geotermia. Nosotros casi les enseñamos a los italianos, y hoy en día van a ver un comparativo, estamos en un cuarto lugar, pero un muy triste cuarto lugar, cuando tenemos un potencial también muy importante en geotermia, y donde además hay todo un tema de investigación bien interesante que se está llevando a cabo en otras partes, particularmente en Estados Unidos, sobre geotermia avanzada, que creo que sería una fuente de calor muy importante para nuestro país. Como les digo, por no hablar de biomasa y por no hablar de otros temas que son un poco más de futuro, como es energía maremotriz y demás. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, que nosotros, repito, nos hemos convencido de que con pequeños márgenes, cambios en los márgenes, vamos a lograr estos grandes cambios. Y no hemos tenido metas claras, específicas, ni legislaciones que realmente apoyen una propuesta de cambio. Y cuando vemos lo que ha sucedido en plena crisis económica en 2009, algunos países como Estados Unidos, China, Corea, incluso Japón, los países europeos, generaron paquetes de estímulo para impulsar las energías renovables. Y digamos que ahí específicamente la recuperación económica pasa por estos paquetes de estímulos fiscales para impulsar la energía verde. Y hay casos donde realmente es impresionante. O sea, si uno lee los discursos de los ministros de la Gran Bretaña, el mensaje es clarísimo. Ellos dicen, tenemos que hacer, la tercera revolución industrial ya está en marcha, y nosotros tenemos que hacernos de esos mercados. Los coreanos, lo mismo. Los coreanos tienen una estrategia de quererse hacer del mercado de las energías verdes lo más pronto posible. Los chinos igual. O sea, en cada uno de los casos hay no solamente metas de generación de energías renovables específicas, sino que además hay una cuestión de decir, no solamente voy a generar este tipo de energía, sino que voy a producir el equipo para producir esta energía, y voy a venderle al mundo estos equipos. Y en México no lo estamos haciendo. Y la gran frustración que a mí me genera esto es que México tiene, por supuesto, el potencial para hacerlo. Además, bueno, lo que han hecho en otros países es instrumentar políticas públicas tendientes a penalizar el carbono, ya sea a través de impuestos al carbono o el desarrollo de mercados de carbono. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se habla mucho de que Estados Unidos no está haciendo nada, ¿no? Y si vemos a nivel federal, no han logrado aprobar una ley de energía y cambio climático, pero a nivel regional hay diferentes tipos de esfuerzos. Incluso hay un mercado de carbono en la zona del noroeste de Estados Unidos con Canadá,
donde pues participan y tratan de disminuir sus emisiones a través de estos mercados. Y también, bueno, todo tipo de medidas que se pueden implementar para favorecer, propiciar el uso de las energías renovables, que va desde los incentivos fiscales al costo de capital, los créditos planos a los inversionistas, las tarifas garantizadas a la energía verde, las cuotas de electricidad a generarse con energías renovables. Y aquí, bueno, es la antítesis de lo que se hace en México, ¿no? Aquí se trata para la gente que produce energías renovables, ha sido todo un problema entrar a la red, vender, etcétera, ¿no? Y obviamente vinculado esto a medidas de política industrial y comercial. O sea, en otras partes del mundo el tema de la interacción energética se está viendo como un todo, donde se vuelve una estrategia de desarrollo sostenible y donde se generan clústeres de desarrollo para el país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que bueno, si nos comparamos con lo que está sucediendo en otras partes del mundo, aquí son los lugar 1, 2, 3, 4, 5 en el mundo. En inversiones, pues vienen nada más las inversiones, o sea, aquí por supuesto no está México, Alemania, China, Estados Unidos, Italia, España. En agregado de generación eólica, China, en China donde está, ahorita van a ver, China en el 2009, solamente en un año, agregó 10 gigawatts de energía eólica, 10 gigawatts, ahorita van a ver nuestras cifras. Estados Unidos, España, Alemania, India. España obviamente es de los países junto con Dinamarca que inició más temprano el proceso de iniciar a generar con energías eólicas y con una estrategia muy clara, o sea, buscaron las provincias que estaban interesadas, les convencieron de que dieran los terrenos, no solamente dieron los terrenos, establecieron las fábricas, entonces generaron empleos, se volvió toda una estrategia de desarrollo de la provincia. Lo que es la fotovoltaica en Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos y la República Checa, los calentadores solares y el solar de agua, China, Alemania, Turquía, Brasil, India, o sea, etanol, Estados Unidos, Brasil, China, Canadá, Francia, biodiesel, Francia, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Argentina. O sea, en toda esta parte aquí, México no pinta. Y si nos vamos a la capacidad que existía hacia el final del 2009, pues lo que vemos es que la capacidad de energía más importante, incluyendo solo la hidro, claro, porque es bien importante no incluir la hidro grande, ¿no? Tenemos a China. China, ¿no les sorprende ver aquí a China? O sea, China es el país que se critica por no hacer nada, por no hacer ningún esfuerzo para mitigar emisiones de gas de efecto invernadero, es el gran consumidor de carbón y sin embargo China también es el gran productor de energías renovables. Y bueno, vamos a la geotermia y vean, ya nos desplazamos completamente, estamos en un cuarto lugar, porque pues la geotermia no ha sido considerada importante en México en los últimos años. Y aquí vemos los agregados, que esto es lo que a mí me parece también muy decepcionante, ¿no? Lo existente en 2009, lo añadido en el 2009, vean nada más Estados Unidos, vean China es impresionante. O sea, Alemania, España, y nos vamos a México. Y México, bueno, una medida, porque CFE en el 2009 pues, tenía 0.085 megawatts perdón, 0.085 gigawatts de eólica, y en ese momento sumábamos 376 megawatts de energía eólica. Ahora tenemos más, pero estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Perdón, sí. Una pregunta, ¿esos datos tienes de inversión, esto comprende únicamente inversión pública o es la suma de inversión pública y privada de compañías para producir este tipo de energías? En todo esto. Esto viene de una inversión obviamente en cada una de estas energías, pero esto proviene de inversión de los gobiernos como tal o es una combinación. Es el total. Es el total, incluye inversiones privadas. Sí, es el total. Bueno, aquí la capacidad de generación por diferente tipo de tecnologías, no les voy a leer toda la tabla, pero pues podemos ver que nosotros no pintamos para nada y bueno, más la comparativa es tremenda.
Estas se las quería mostrar más por el incremento que se da entre el 2004 y el 2009 a nivel mundial en términos de inversión en energías renovables, y vemos que aún con la crisis se mantuvo la inversión. Bueno, esto para mí habla muchísimo. Tiene que ver con cuáles son los principales fabricantes de tecnología eólica en el mundo en el año 2009. Si nos vamos una década atrás, realmente teníamos dos grandes productores. Primero eran los daneses con su empresa Vestas, luego los españoles con Gamesa. Luego podíamos hablar un poco de Chile, pero realmente eran Vestas y Gamesa. Hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Bueno, tenemos obviamente a Vestas con un 13%, los españoles un 7%, tenemos a GE con 12%, tenemos a una empresa alemana con el 3%, a Siemens con el 6%, pero ¿qué es lo que notamos? Tenemos a una empresa india con el 6% y luego tenemos 1, 2, 3 compañías chinas que están entre las 10 principales fabricantes de energía eólica. Mi pregunta es, ¿y dónde está México? Porque si tenemos la capacidad de producir automóviles, si tenemos la capacidad de producir obviamente tenemos la capacidad de producir aerogeneradores. Y si nos vamos a los principales fabricantes de tecnología solar, los 15 principales, pues muy rápidamente vemos que sucede un poco lo mismo, ¿no? Y entonces aquí obviamente está Estados Unidos, está Alemania, está Japón y otros que podemos esperar tener, y de repente encontramos con que tenemos a China, tenemos a China, tenemos a China, tenemos a China, tenemos a Taiwán, tenemos a Taiwán, tenemos a China, tenemos a Taiwán. ¿Y México? ¿Dónde está México? Y bueno, además, este es un tema que ya lo mencionaba yo, tiene que ver también con el tema del empleo. Nada más vean, en el tema de los biocombustibles, se han generado a nivel mundial más de 1.500.000 empleos, de los cuales 730.000 están en Brasil. Obviamente Brasil es el gran productor de etanol a nivel mundial. Pero si nos vamos en eólica, 500.000 empleos. Si nos vamos a solar, entre los dos son otros 600.000 empleos. Total, estamos hablando de un total en 2009 de 3 millones de empleos, pues que realmente pues, hay una gran oportunidad que nosotros no estamos haciendo. Y luego si vemos cuáles son las políticas que se han seguido en este campo, pues también voy a pasar rápido esto porque no me queda mucho tiempo. Podemos ver así rápidamente que en los países digamos de la OCDE pues hay toda una serie de políticas que se han seguido para fomentar el impulso a las energías renovables. También en los países que no son de la OCDE, en China, en la India los que tienen asterisco es que no es a lo mejor en todo el país, sino que es en algunas provincias. Y en México pues simplemente tenemos incentivos muy pequeños, muy concretos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, yo creo que primero que nada hay que partir de una propuesta conceptual. Tenemos que dejar de pensarnos como país petrolero. Yo no digo que nos olvidemos del petróleo, el petróleo lo vamos a seguir utilizando por varias décadas, pero debemos de quitarnos esta mentalidad de que somos un país petrolero y tenemos que empezar a vernos como un país que tiene un potencial impresionante en las energías limpias, que podemos ser un líder en el tema de la transición energética. Y para ello lo primero que necesitamos es tener una visión clara del sector energético y de su arquitectura en una economía baja en carbono. O sea, tenemos que pensar cómo se le podría ver este esquema del sector energético en una economía baja en carbono. Hay que establecer metas precisas. Y ahí vuelvo con el tema de los científicos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Energía, las cifras que están puestas ahí son cifras que se ponen por cuestiones políticas, no por cuestiones técnicas y científicas. Por darles un ejemplo concreto, la producción petrolera. Pemex decía que el número de la producción petrolera tenía que ser 2.7 al 2024 y la CNR quería que fuera 3.3, se puso 3.3 porque la CNR quiso que fuera 3.3. No hay ningún dato sólido que sustente eso. Si nos vamos a las metas pasa lo mismo, se pone una cifra así, tanto, ¿no? Pero no está basado ni en un compromiso real de llegar a la meta, ni en un análisis real de dónde estamos y a dónde queremos llegar.
Hace falta urgentemente una campaña de sensibilización de política de los tomadores y operadores de decisiones en el sector energético. Ya les comentaba yo el tema de la CFE. Yo creo que a lo mejor ahora que están empezando a haber cambios, a lo mejor llegan personas que están un poco más convencidas de la necesidad de avanzar en el tema de las energías renovables. Se da esta situación donde, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, el presidente es una persona que sí está convencida y ha tratado de impulsarlo, pero pues desde la CRE no se va a hacer el cambio que se requiere que la gente que está en CFE, que la gente que está en Pemex esté convencida del beneficio de avanzar en estos temas. Y obviamente se necesita consensuar acuerdos políticos. No vamos a lograr, o sea, sí se requiere una reforma energética de fondo, pero necesitamos llegar a los acuerdos políticos para poder llevarla a cabo. Y yo creo que está muy errado querer ponerlo en términos de privatización o no privatización del petróleo. O sea, yo creo que ese es un tema aparte. Esto no tiene que ver con privatización o no privatización del petróleo, sino con lo que requerimos como país en términos energéticos. Y bueno, yo creo que ahí es fundamental el apoyo que debe dar la sociedad civil, particularmente la academia. Yo creo que aquí la academia está llamada a jugar un papel muy, muy importante, justamente produciendo estudios sólidos que permitan sustentar estas propuestas, generar conciencia de la problemática y acelerar los acuerdos. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, por un lado hay una propuesta de planeación que es una política energética de largo plazo. En México no hemos tenido realmente una política energética. Yo creo que hace mucho que nos hemos el esfuerzo de hacer una política, de definir una política energética. Hay todas estas pequeñas ideas, historias que se quieren contar, pero no hay, primero que nada, una visión de largo plazo. Cuando vemos, por ejemplo, los estudios que emiten otros países, son propuestas a 50 años. Ya cuando le meten la variable cambio climático, algunos se van hasta 100 años. Aquí en México programamos para el segundo sexenio. Entonces ahí es súper importante, primero que nada, cambiar la ley de planeación, porque se necesita ampliar el escenario de tiempo. La reforma energética logró en cierta manera al pedir que ciertos documentos tuvieran 15 años como la Estrategia Nacional de Energía, pero 15 años para el sector energético no es suficiente, se requiere una visión de más largo plazo. Y luego se requiere impulsar en la ley y en los hechos la transversalidad de las políticas climáticas. No podemos seguir con estos dos discursos, con un discurso y una acción que no tiene nada que realmente las vincule. Si realmente vamos a hacer un esfuerzo de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, entonces eso se tiene que traducir en la política energética. Y necesitamos, y aquí creo que nuevamente vuelvo al papel de las universidades y de los centros académicos, de desarrollar más las capacidades técnicas para llevar a cabo los análisis, mediciones, modelaje necesarios para elaborar una política de mitigación de largo plazo para la economía mexicana. Si no hacemos eso sobre bases técnicas, yo creo que no vamos a tener ningún resultado realmente viable. Y al día de hoy México no lo ha hecho. Vamos a nivel de gobierno federal, no se ha hecho de tener un modelo, una visión de dónde va la economía, de dónde queremos llevar a México, y para ver qué políticas son las que se tienen que llevar a cabo. ¿Qué es lo que se está haciendo en otras partes del mundo? Principalmente el Reino Unido hizo esa estrategia, o sea, le llaman el forecasting, es a dónde quiero llegar y me voy para atrás y empiezo a construir lo que quiero hacer, porque de otra manera no voy a tener los resultados que quiero. Y obviamente, insisto, producir documentos y propuestas para la toma de decisión sobre bases científicas y técnicas, no sobre bases políticas, porque con las bases políticas no vamos a ir muy lejos. Para impulsar las energías limpias en el sector eléctrico, creo que, bueno, ya lo dije y lo repito, es importantísimo definir metas claras y obligatorias. O sea, no es de que voy a ver si tengo ganas y etcétera, no. Vamos a cumplir con estas metas de desarrollar las energías renovables. Un ejemplo sería decir 20% al 2020. Muchas partes del mundo tienen un 90% al 2020, 50% al 2050. Lo que hay que hacer es definir una meta clara y llegar a ella. Otro tema, que es un tema políticamente muy delicado, pero creo que es importante, es el de internalizar las externalidades, estableciendo un precio al carbono a fin de realizar una comparación equitativa entre las diferentes fuentes de combustibles. Cuando uno habla con la gente que trabaja en CFE, ¿qué es lo que le dicen? La política de combustibles, ¿cómo la definen? Dice, yo tengo la obligación legal de producir lo más barato. Entonces, ¿qué es lo más barato? Pues producir con carbón. Ah, pues entonces produzco con carbón. Claro, porque no se le está poniendo un costo al CO2 que estoy emitiendo. Entonces, pongámosle un costo al CO2 y hagamos una comparación real entre
digamos, entre cada uno de los diferentes combustibles para ver si realmente cuál es el que más nos conviene. Y luego el otro tema es considerar el ciclo de vida completo. Y yo creo que este es un tema también súper importante, porque de repente, por ejemplo, en el tema de los biocombustibles, de repente se vuelve como moda decir, vámonos por los biocombustibles. Sí, bueno, pero ¿qué tipo de biocombustibles? ¿Con qué los vas a producir? ¿Este biocombustible realmente emite menos emisiones que la gasolina? ¿Consume menos agua? Porque hay biocombustibles producidos, consumen muchísima agua, o emiten emisiones y realmente vienen siendo mucho menos ambientalmente amigables que la propia gasolina. Entonces, para cada una de las opciones hay que ver cuál es su ciclo completo. Como hablaba yo hace un rato de lo de los focos, o sea, hay que tomar en cuenta eso también cuando se opta por una política. Y hay que revisar y modificar en su caso el marco legal y tarifario para hacer de las energías renovables un negocio rentable. Si no damos los incentivos necesarios, como se dan en todas partes del mundo, no vamos a tener un despliegue de las energías renovables. Y realmente yo estoy convencida que sería una muy buena estrategia, no solamente para el consumo interno de México, sino que lo deberíamos de ver como un negocio, porque el potencial es tal que México podría estar exportando energías limpias a Estados Unidos y podría eventualmente estar exportando energías limpias a Centroamérica. De hecho, ya vendemos energía eólica cuando sobran que se vienen a Guatemala. Y yo creo que sería muy importante pensar en cómo hacer de esto un negocio que permitiera al país, entre otras cosas, pues sustituir la renta petrolera que, como les comenté, está a la baja. Creo que es importante crear un mercado eléctrico independiente de la CFE, controlado por el Estado. Sí creo que lo debe controlar el Estado. Pero mientras CFE sea juez y parte, no vamos a ver ningún cambio de fondo en la matriz eléctrica. Y obviamente invertir también en el desarrollo de redes inteligentes de transmisión, incluyendo las interconexiones al norte y al sur. En Estados Unidos ya hay algún trabajo y diálogo, digamos, a nivel de diálogo y de ver qué se puede hacer, pero este es un tema que se puede ver como de futuro, pero creo que no es del futuro tan lejano. Otra cosa es evaluar las alternativas para asegurar la generación base del país, y aquí venimos al tema a través de la energía nuclear. O sea, las energías renovables sí son muy buenas, sí nos pueden ayudar mucho, pero tienen el problema, particularmente la eólica y la solar, de que son intermitentes y tenemos que tener una energía base. Ahí se da todo un debate. Hay quienes argumentan que con energías renovables podemos tener el 100%. Yo no lo creo. Yo creo que sí se necesita una generación base que idealmente debe ser la nuclear, pero como digo, la nuclear ya hoy en día nos presenta retos muy importantes. Y ahí hay tareas pendientes que hemos tenido desde hace ya varias décadas. Uno es la parte social, que ahora después de lo de Fukushima se vuelve todavía más delicada, que es el convencer al público de los beneficios que puede tener la energía nuclear. El segundo punto es qué hacer con los desechos radioactivos. Le hemos dado la espalda en temas de resolver la problemática de los desechos radioactivos en México. Como decía yo, en el caso específico de la planta de Laguna Verde, los tenemos en la piscina, pero tenemos que hacer algo con ellos. O sea, hubo una propuesta del gobierno de Estados Unidos de comprarnos nuestros desechos radioactivos y nos negamos a vendérselos por cuestiones de soberanía. Pero bueno, no hemos definido qué vamos a hacer con ellos. Y el tenerlos ahí nada más, desde mi punto de vista, sí es un gran riesgo. Yo creo que la energía nuclear no creo que va a desaparecer, algunos piensan que debe desaparecer, no creo que va a desaparecer, yo creo que va a suceder como ha sucedido con los accidentes petroleros, donde a cada accidente se fortalece más la regulación, vienen cambios tecnológicos y se abren nuevas oportunidades. Pero si no es la energía nuclear, entonces ¿cuál puede ser nuestra otra generación para el país? Y aquí se habla mucho del gas natural como combustible de transición. El gas natural, sí. O sea, no he escuchado que considere la hidroeléctrica como una energía renovable. Si me permite que acabe el punto del gas natural, lo retomo en un segundo. El gas natural, el problema que tenemos, ya les comenté, es que somos actualmente deficitarios, no porque no haya restricciones, sino porque no lo estamos produciendo, porque Pemex tiene idea de que no es prioritario. O sea, si topan con un yacimiento de gas, es que qué mala suerte tope con gas. Seguimos
quemando gas, en fin. Pero además ahora está este tema del gas de Lupita, se está poniendo muy de moda. Y ahí es un tema también que creo que también es para los investigadores, porque ya se está empezando a dar un debate a nivel mundial sobre el tema del gas de Lupita. Si se debe o no producir, si es sustentable o no desde un punto de vista ambiental, porque el tipo de tecnología que se utiliza para producirlo genera emisiones, daña el subsuelo y consume mucha agua. Ese es el argumento. Entonces, hay un estudio muy reciente de MIT sobre el tema de gas natural, donde ellos están muy a favor del desarrollo del gas de Lupita, pero en contrapuesta, y dicen hay que hacer más estudios, en contrapuesta en Quebec, por ejemplo, en la provincia de Quebec, ya se puso una moratoria de 30 meses a la producción, a la exploración de gas de Lupita, y en Francia la semana pasada ya se dictó una prohibición, ¿no? Entonces ese es un tema que está sobre la mesa, que creo que va a ser un tema para la reflexión en México también. Volviendo al tema de la hidroeléctrica, es una cuestión de definición. Se considera que solamente las mini hidros hasta 30, en otros países es 10 megawatts, en México hasta 30 megawatts son energías renovables, porque las grandes hidros al construirlas crean mucha destrucción, tienen un impacto ecológico muy fuerte, entonces no se considera energía renovable. Aunque claro, los países como Brasil o como Paraguay, que tienen una matriz eléctrica donde domina la hidroeléctrica, pues, que ya está construida, no genera emisiones, ¿no? Y en cuanto a políticas sobre el hidrógeno, porque bueno, a decir verdad, ya sea paneles solares o eólicos, como comentaba, son energías pues intermitentes, pero no se han establecido propuestas sobre políticas del uso del hidrógeno, como por ejemplo en Argentina, que ya tienen una... No. Que yo sepa no. Pero la ley lo contempla, ¿no? Porque sí marca Un poquito más fuerte. la ley, el parche que le pusieron a la ley después de funcionado sí contempla el uso de la energía, pero lo pone como el combustible, lo pone como el hidrógeno no es de primera generación, sino lo produce a partir de otras energías, o sea, pues energía eléctrica o bioenergía, entonces no se considera por eso, pero sí está plasmado en bioenergía. Bueno, creo que también hay que considerar fomentar el uso residencial de las energías renovables y facilitar y hacer atractiva la venta de excedentes a la red. ¿No hay países? Sí. Bueno, comentaba hace un rato que estaría bien que hubiera un poco más de participación de la iniciativa privada, pero en México lo que ha hecho la iniciativa privada realmente yo creo que es muy pobre. Solo ha desarrollado tecnología. Perdón, si dejamos los comentarios para el final. Vamos a dejar que la doctora termine, por favor. Bueno, volviendo al tema del uso residencial, desde hace ya más de una década en algunos países, por ejemplo en Australia, uno puede poner paneles solares y su excedente venderlo a la red, y cuando necesita, o sea, hay una contabilidad que se lleva a cabo constantemente, y entonces uno vende, compra, pero constante, ¿no? A nivel de las casas. Y aquí en México algunas casas sí han puesto sus paneles solares y tal, pero tienen toda una serie de problemáticas, tienen que conectar a la red de todas maneras, tienen ciertos costos. O sea, no se ha hecho facilitar que la gente pueda en un momento dado generar su propia energía y vender sus excedentes a la red. Y luego hay que revisar la regulación vigente para asegurar la seguridad física y ambiental de la infraestructura eléctrica. Y ahí, bueno, ya comentaba yo el tema de la energía nuclear, pero es un tema en general importante. Ya casi voy a terminar. Rápidamente, propuestas para impulsar la eficiencia energética y la cogeneración. Ya les comenté, o sea, a mí me parece que cambiar poquitos y refrigeradores no es lo que necesitamos. Necesitamos un programa mucho más fuerte donde se establezca un marco regulatorio que permita impulsar la cogeneración, revisar el precio de compra de la energía y establecer incentivos fiscales por megawatt generado. De otra manera, no hay un incentivo para que la
las industrias o incluso Pemex lo haga. Dar a conocer las oportunidades que la cogeneración ofrece a Pemex y a la industria y fijar metas claras. Y fomentar el establecimiento de compañías de servicio en energía para apoyar el desarrollo de proyectos de cogeneración de eficiencia energética. Y aquí casi diría yo que esto es algo que podría hacerse como tipo consultoría académica también, que muchas veces el problema que hay es que las empresas no saben cómo hacerlo. Entonces se necesita un apoyo ahí muy fuerte de capacidades para poder llevar a cabo estas prácticas. Bueno, Pemex y CFE están muy lejos de las mejores prácticas en materia de eficiencia energética y sobre todo Pemex tiene algunos, digamos, ha hecho avances, pero todavía tiene algunos esfuerzos que hacer. Y hay que ser todavía más estrictos en términos de las normas y estándares de eficiencia energética. Se ha hecho mucho el tema de electrodomésticos desde los años 90. Creo que hay que hacer más, particularmente en el tema del transporte. El tema del transporte es muy importante. Después de la generación eléctrica, el segundo rubro de generación de emisiones en México es el transporte. Y un punto fundamental es que a veces tenemos las reglas, tenemos las leyes y no las aplicamos, ¿no? Y es lo que sucede, por ejemplo, con el venteo y quema de gas, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos estableció ciertas metas que Pemex no ha cumplido. Pero Pemex lo que argumenta es que su prioridad ha sido producir el petróleo que necesitamos y por lo tanto pues, para producir más rápido quema, pero pues ahí seguimos teniendo un problema importante de quema de venteo de gas. Y bueno, es muy fácil a veces hacer así, hablar de ideas y grandes cambios, pero pues ¿cómo lo financia uno? ¿De dónde vienen los recursos? Y lo primero es que creo que se hace falta una reforma fiscal que fomente la mitigación de emisiones de gas de efecto invernadero. Incluso yo creo que sí sería conveniente estudiar la conveniencia de establecer un impuesto al carbono. Y ahí principalmente de lo que se ha hablado es, entre otras cosas, de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, y ahí claramente es el tema de la gasolina. La gasolina en México está altamente subsidiada, y lo que es más, está altamente subsidiada. Es una gasolina que el 49% es importada, y no solamente eso, sino que estamos subsidiando al primer decil, 50% del subsidio va al primer decil de la población. O sea, estamos subsidiando a los más ricos para que consuman gasolina. Entonces, ahí sí, digamos, México ya tiene compromisos internacionales de avanzar en la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Yo creo que el primer punto sería abordar el tema de la gasolina, que estoy muy consciente que políticamente son temas muy, muy delicados. Igual que hay un subsidio a la electricidad. Y lo importante es establecer esquemas de compensación no vinculados a la gasolina o a la electricidad para las capas más desfavorecidas de la sociedad. Y eso es una estrategia que se ha seguido en muchas partes del mundo, incluso en Estados Unidos, el gran país del capitalismo, donde se establecen ciertos mecanismos para compensar a los que menos tienen. La otra cuestión es analizar la conveniencia de participar en mercados bonos de carbono regionales, por ejemplo en América del Norte, y sobre todo hacer un mejor aprovechamiento de mecanismos, de mercados existentes, particularmente el mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto. En México muchas veces decimos que somos el cuarto país en términos de aprovechamiento a nivel mundial, pero cuando comparamos dónde estamos, realmente nuestro aprovechamiento es muy, muy por debajo de lo que hacen países como China, India o Brasil. Y bueno, ya se ha hablado mucho del tema del Fondo Verde Internacional. Habría que pensar en un Fondo Verde Nacional para financiar proyectos bajos en carbono en el sector energético, porque sin recursos realmente pues, no va a haber un gran cambio. Y luego creo que toda esta estrategia tiene que ir vinculada a fomentar el empleo y el desarrollo regional. Y ahí hay que definir programas regionales de desarrollo regional para impulsar la industria de las energías limpias en los estados que cuentan con el potencial. Y una propuesta muy concreta que tengo es que hay todo un nicho en el tema de los aerogeneradores. Se creó el Centro Regional de Tecnologías Eólicas que lo tiene el IE en Oaxaca. Originalmente se abrió con fondos del Banco Mundial y de una empresa japonesa que estaba interesada en que probaran y vieran si funcionaban los aerogeneradores, y eso es todo lo que iban a hacer. Pero resulta
que nuestros científicos son tan buenos que empezaron a hacer todas estas pruebas y se dieron cuenta de cómo se podían mejorar estos aerogeneradores. Entonces, en vez de ser nada más pues, simplemente decir está bien, empezaron a mandar propuestas de modificaciones técnicas y mejorar el equipo. Yo creo que hay un nicho muy importante donde justamente por la calidad del viento que hay en Oaxaca se podría probar equipo, pero no solamente se podría probar el equipo, sino que también se podría establecer un centro de certificación de equipo a nivel mundial. Y obviamente hace falta apoyar en forma prioritaria la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias. Ya les comento esto de la energía eólica, les hablaba yo de la geotermia, energía solar, creo que hay mucho por hacer incluso en el tema de la biomasa. Y propiciar que los científicos mexicanos se suben a proyectos internacionales de investigación. Por ejemplo, les comentaba yo este tema de la geotermia avanzada. El MIT le está invirtiendo, bueno, el gobierno de Estados Unidos está invirtiendo muchos recursos en el MIT para que haga estudios de geotermia avanzada, con la idea de que para el 2050 Estados Unidos va a poder producir más de 100,000 megawatts de calor. Y yo creo que ahí deberíamos de buscar oportunidades porque nosotros también tenemos un potencial muy importante. Entonces eso sería todo. Muchas gracias. Estoy abierta a sus preguntas. Ahora sí, no de aparición. Sí, gracias. Muy interesante, María Lourdes, muchas gracias. Yo tengo 2 preguntas y 2 comentarios, si se puede. Los comentarios son los siguientes. A mí me queda bastante claro que gran parte del problema es este control del Estado por todas las fuentes energéticas y la falta de inversión privada. Lo que pasa es que también creo que no hay suficientes herramientas para hacer una buena inversión privada en esto. Si analizamos la historia, vuelvo a los Estados Unidos, en el gran desarrollo que han tenido, vemos que el venture capital ha sido uno de los grandes motores de la economía norteamericana, tanto en el desarrollo de computadoras como después el desarrollo biotecnológico, y en los últimos años están invirtiendo fuertemente en nuevas energías, los mismos grupos de venture capital. Esto es algo aquí que no lo vemos y siempre es una cosa que a mí me ha preocupado mucho, por qué no hay incentivos para que haya financiamiento por venture capital en México. Ese es el primer comentario. Una pregunta me llamó mucho la atención de que siendo México parte de la OCDE, que es de los países desarrollados, y es uno de los países menos desarrollados de la OCDE, pero obviamente parece que tiene un enorme consumo energético. ¿Dónde está la diferencia? ¿Hay un desperdicio importante? ¿A qué se debe ese gran problema del desperdicio energético? Si es que lo hay. La siguiente pregunta es el hecho, mencionaste que los Estados Unidos tenían interés en comprar los desechos radioactivos de Laguna Verde. La pregunta es, no lo sé, pero la pregunta es ¿por qué les interesa y en qué afectaría esa venta la famosa soberanía nacional? Eso no me quedó claro porque no sé para qué lo quieren, ¿no? Y el otro comentario, el comentario es el asunto del subsidio de la gasolina. Yo estoy muy convencido del famoso subsidio, porque si yo le echo cuentas de cuánto me cuesta el galón de gasolina en Estados Unidos, que proviene de iniciativa privada, prácticamente no hay subsidio, es casi igual que el costo que lo que pago de gasolina aquí en México. Prácticamente lo mismo. Multiplica 10 pesos por 3.75 litros, te va a dar 337 puntos y feria litros, pesos el galón, lo cual equivale prácticamente a $3, un poco menos que lo que cuesta en Estados Unidos. Entonces, me pregunto si es de verdad un problema de subsidio, hay terminal de subsidio, o hay un problema de costos exagerados en la producción de las gasolinas, y es por eso que ahora nos lo enmascaran como un subsidio y no como la realidad de que no hay una eficiencia en la producción de estos combustibles. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy interesantes las preguntas, me encantaron las preguntas. Bueno, el tema del financiamiento de venture capital me parece que sería una muy buena propuesta. El problema es que, entre otras cosas, yo creo que cuando hablamos del sector energético siempre nos encontramos con nuestros grandes mitos y nuestras limitaciones en términos de lo que se ve diario, ¿no? El tema de soberanía, el tema de nacionalismo,
En el sector eléctrico hay una oportunidad, hay un espacio que da la ley. Sin embargo, ese espacio que da la ley es altamente cuestionado, por un lado. Todavía, digamos, se habla de controversias constitucionales, diciendo que desde 1994 existen 3 esquemas muy claros de participación privada. Y yo creo que también el otro punto ha sido que es donde los privados, que son pequeños privados, no estoy hablando de los IPPs, porque a veces nos quieren entender la participación privada como los IPPs y nos dicen que en México el 49% de la generación está en manos de privados. Esos son IPPs que quien decide es CFE. Realmente cuando hablamos de los privados estamos hablando del 7% de los que generan en plantas realmente de energías renovables, mucho en temas de biocombustibles, de biogás principalmente, y se las ven muy duras. Se las ven muy duras por todas las trabas que hay para acceder a la red, para generar la red, para todo lo que ha sido hasta ahora, los medios que les ha puesto CFE para que puedan realmente vender y generar. Entonces, el esquema que más ha funcionado ha sido pues, el que han seguido las empresas como, por ejemplo, Cemex o Walmart, de su autoabastecimiento, ¿no? Y ahí donde es un negocio integral, donde consiguen sus MDLs y lo hacen. Pero los demás lo que han querido hacerlo para algo un poco más, digamos, en función. Entonces sí hace falta tener mayor claridad de que no nos afecta a la soberanía, sino que nos beneficia como país el poder abrir las opciones, porque entre otras cosas, o sea, el gobierno tiene que ver dónde invierte sus recursos. CFE solo no puede, o sea, CFE tiene muchísimos retos también, y sobre todo es, si a CFE no le interesan las energías renovables, pues entonces por lo menos que deje el espacio para que otros lo hagan, ¿no? Con relación al tema de la OCDE, bueno, yo creo que obviamente aquí hay todo un tema de intensidad energética, etcétera. Mucho tiene que ver con qué tan nuevas o qué tan viejas son nuestras plantas, en qué estado están, que también están nuestras líneas de transmisión. Pero muchas veces pasa lo mismo en Estados Unidos, muchas veces no se toca el tema de la infraestructura y, por ejemplo, el estado en que se encuentra la red eléctrica, ¿no? Que ahí hay que hacer inversiones muy, muy importantes y pues ahí hay muchas pérdidas. Por eso digo yo que en el tema de eficiencia energética aquí mucho más a fondo la problemática, y uno de los temas que hay que abordar es el tema de la infraestructura. Creo que nuestra eficiencia mejoró tal vez cuando se cerró Luz y Fuerza y cerraron algunas plantas que ya tenían más de 100 años, ¿no? Y que eran los más ineficientes del mundo. Entonces ahí es donde hay que hacer un esfuerzo también. El tema de los desechos radioactivos, debo decir que para mí ha sido una incógnita. Sí sé porque Estados Unidos quiere. Estados Unidos quiso comprar los desechos radioactivos de México en el año, si mal no recuerdo, como en 2005-2006. Y esta propuesta se deriva de esta preocupación que tiene Estados Unidos de lo que terroristas puedan hacer con material nuclear. Entonces para ellos la propuesta era muy sencilla, saben que yo prefiero, como México no va a confinar ni no va a confinar y lo tienen en la oficina, yo me lo llevo, yo me ocupo de él y se acabó. Pero nos reunimos en la bandera de no, es que estos gringos, estos desechos, si los procesas, tienen nueva energía y los puedes reutilizar y entonces no los van a pagar. Entonces se volvió el no los podemos vender porque es un bien de la nación. Es como a veces, no sé si saben, pero es una oficina de gobierno, ya tenemos la mesa vieja y no la podemos tirar, ya está rota y no la podemos tirar porque es un bien de la nación. Entonces aquí es un bien de la nación, eso no podemos deshacer de él. El tema del subsidio de la gasolina, yo diría que tiene dos lados. Por un lado, obviamente no nos hemos caracterizado por ser el país más eficiente en términos de nuestras refinerías, seguimos con reconfiguraciones que no terminan. Una refinería, este gobierno va a construir 5 refinerías, no ha construido ninguna, ¿no? En la de Tula creo que lo más que han hecho es poner la barra, y no creo que vaya a haber refinería sexenio. Pero más allá de eso, nosotros actualmente importamos el 49% de la gasolina que consumimos. Hace 2-3 años era 40%, o sea, cada vez estamos importando más gasolina que consumimos. Entonces, ahí ya hay un impacto en términos del precio que puedes ponerle a la gasolina, porque obviamente tiene que ser el precio, digamos, de alguna manera tienes que partir del precio internacional que lo compraste. ¿Cuál es el tema con relación al subsidio? ¿Por qué esta idea de eliminar el subsidio?
subsidio, y no lo que lo eliminen de la noche a la mañana progresivamente, es el hecho de que hay personas, y muy claramente, que utilizan su auto realmente como un requerimiento. Esta ciudad, por ejemplo, esta ciudad no tiene toda la infraestructura para poder servir el transporte, ¿no? Si yo hubiera querido venirme hoy de Santa Fe aquí en un transporte público, pues todavía no hubiera llegado, ¿no? Se requiere el automóvil, se requiere toda una política y una estrategia de modificar el transporte. Pero también es cierto que mucha gente, insisto, principalmente en el primer diseño de la población, hace un desperdicio de la gasolina. O sea, ¿cuánta gente no se sube al automóvil para ir a la esquina? ¿O cuántos no hay que tienen su coche, el guarura, el otro guarura, las tres camionetas que siguen, ¿no? Y toda esa gasolina está subsidiada. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, podemos verlo desde el punto de vista de las finanzas públicas, que sí impacta, y no traigo el dato ahorita, pero los últimos datos son bastante importantes. Pero si lo vemos desde el punto de vista de emisiones de gas de efecto invernadero, no hay un incentivo para que la sociedad modifique su comportamiento. Y si queremos ser más sustentables en nuestra forma de vida y queremos disminuir nuestra huella de carbono, esa es una de las áreas en las que tenemos que actuar. Pues por eso yo creo que el tema del subsidio de la gasolina, igual que el tema del subsidio eléctrico, son temas que se tienen que poner sobre la mesa, que políticamente no son sencillos, no lo son, pero creo que sí se deben poner sobre la mesa. Hay muchas manos levantadas, entonces les recomiendo, si es un comentario, hacerlo muy breve, y si es una pregunta, hacerlo muy puntual. Sí. Desde el punto de vista de la participación de la iniciativa privada, que podría ser ciertamente una de las opciones aquí, ¿qué tan buen negocio puede ser la producción de energía eléctrica? Es decir, en otros países, ¿qué ejemplos hay? La mayor parte, entiendo, de lo que se está poniendo en España es de tipo privado, ¿no? O es una coparticipación estatal privada. En Brasil, no sé, pero a ver, quizás haya otros países. Argentina apareció ahí en una de las tablas que estaban también haciendo esto. Porque generalmente se hace la comparación con Estados Unidos, se hace la comparación con Alemania, y ahí la distancia que hay cultural y de todos tipos es muy grande, de formación, digamos, del sector empresarial para apoyar en estas cosas o para aprovecharlo como negocio. ¿Cómo está el asunto a nivel internacional desde el punto de vista del negocio que puede ser? Yo creo que si vieron la gráfica, me encanta la pregunta porque da para mucho. Si vemos la gráfica, las gráficas, les muestro rápido. A mí lo que me gusta notar de estas comparativas es que sí tenemos a los que podemos esperar ver, ¿no? A los Alemania, Estados Unidos, incluso España, pero de repente nos encontramos con países que pueden llamar la atención, como es China, que está aquí, ¿no? China. Brasil obviamente, que es el líder, prácticamente el líder mundial en etanol. Estados Unidos ya lo desplazó, pero bueno, ahí están más o menos en competencia. La India, unos países como Turquía, por ejemplo, dentro de la OCDE, los dos países que se quedan siempre en el último lugar, pues en realidad en el último lugar son Turquía y México, y ahí están, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y si ven, la información que tengo viene de un documento que se llama RED 21, que es un informe anual sobre energías renovables, se los recomiendo ampliamente. ¿Qué es lo que vemos? Pues el tipo de políticas que dan para apoyar a estas inversiones. Y hay todo tipo de políticas donde se establecen desde, digamos, requerimientos que deben entrar a la red, claramente, o sea, aquí tiene que entrar 20% de energía renovable, o sumado con incentivos fiscales, con facilidades de crédito, con una serie de cuestiones. Y el tema de España es bien interesante, porque España, ya les hablaba yo del tema de la energía eólica, que creo que es, como estudio de caso es fascinante, cómo lo hicieron para que realmente fuera toda una estrategia de desarrollo regional. Pero si nos vamos a la energía solar, resulta que la energía solar, la
gran concentración solar no despegaba en España por cuestiones que no, los números no daban. Y de repente el gobierno estableció un incentivo. Y entonces se empezaron a desarrollar rápidamente los parques solares en España. Viene la crisis y el gobierno decide quitar este incentivo y se cae la producción de solares. Entonces, sí está muy visto que hay una vinculación entre el apoyo que da el gobierno y el que se puedan desplegar estas energías, porque además, si hacemos una comparación de cada una de estas tecnologías, pues hasta hace muy poco incluso la energía eólica no era competitiva. Ahora la energía eólica ya es más competitiva con ciclos combinados o con otro tipo, pero por eso ha habido la importancia de meter la variable del precio del carbón. Pero además, bueno, en México seguimos siendo uno de los países más cerrados en términos de nuestro sector energético e inversión privada. En prácticamente todos estos países estamos hablando de una participación privada importante. Muy bien. Prácticamente en todo lo que se ha comentado estoy de acuerdo. Me da gusto ver que todos estos números confirman muchas de las cosas que de alguna manera hemos estado manifestando a lo largo de muchos años. Pero siento que en esta presentación ha hecho falta un factor que es fundamental, y es el aspecto de la inversión privada, que ya se comentó, ya alguien más ha hecho el comentario. La participación de la inversión privada, sobre todo para convertirnos en país productor de tecnología. Y dada la política nacional de que el gobierno mismo no puede participar o no quiere o no debe por cuestiones filosóficas en la producción, en tener, ¿verdad?, en ser empresario, ¿sí?, y generar esa producción a nivel nacional, excepto por definir las políticas, ¿sí? La inversión privada pues es un factor muy importante, y en ese sentido pues no ha habido una buena participación de la inversión privada. Ese es uno. El otro aspecto es el de la producción, el de la generación de energía para hacer productivas las diferentes regiones en donde hay mucho atraso económico, ¿sí? Entonces tenemos del orden de entre 5 y 6 millones de personas que están aisladas prácticamente de la energía eléctrica, y en donde esa energía eléctrica se puede llevar no solamente para satisfacer sus necesidades primarias, sino para convertir a esas regiones en sectores productivos del país. Y entonces, en vez de estar pensando en que cuánto vamos a producir o a generar energía para esas comunidades, pues esas comunidades se pueden convertir en comunidades económicamente rentables a través de la generación de energía. Un comentario. Sí, pero no, rápidamente, efectivamente, digo, esa es una de las ventajas, por ejemplo, de las energías renovables, que pueden llevarse a comunidades lejanas, y entonces ya pueden tener, que se ha hecho en México sí se ha hecho eso, con energía, particularmente con paneles solares. Y bueno, sí, el tema de la inversión, del interés de los privados en creo que es importante que los privados tengan conciencia de que hay un nicho de oportunidad, y creo que todavía no lo han visto. Y el problema es que en otras partes del mundo sí lo están viendo, y un poco si no nos ponemos las pilas, pues cuando queramos entrar en los mercados ya nos habrán comido completamente. Yo quiero comentar 3 aspectos, más bien 3 preguntas. Y el documento que usted plantea trata, por ejemplo, la ordeña de los ductos de Pemex, uno. La otra, el asunto de los automóviles eléctricos. Y la otra, la energía de las mareas. Si esa se piensa utilizar o ya se descartó. Gracias. Bueno, el tema de la ordeña de los ductos de Pemex pues es un serio problema que creo que el gobierno está tratando de atacar, y obviamente no es un problema sencillo desde el punto de vista
sustitución del crimen, ¿no? Porque los crímenes organizados que están vinculados con esto es un tema complejo. El tema de las energías de las mareas es una tecnología que está todavía en desarrollo, o sea, no hay un despliegue comercial a nivel mundial. En México obviamente se está estudiando, pero todavía no hay propuestas claras de instrumentarlo. Y yo me he referido específicamente a 3 tecnologías que sí están en posibilidad de poder ser exploradas en nuestro país, que es la eólica, la geotérmica solar. Y el tercer punto. Los automóviles eléctricos. Los automóviles eléctricos. Yo creo que todo el tema de los automóviles, ese es un tema de discusión y debate, no creo que no solamente en México, sino en otras partes del mundo donde se está viendo qué tanto se puede utilizar el automóvil eléctrico para sustituir al automóvil convencional. Obviamente el automóvil eléctrico, tal y como existe hoy en día, es para desplazamientos cortos y se puede utilizar dentro de la ciudad, pero si ya pensamos en desplazamientos mucho más grandes, pues hay que pensar en un auto híbrido o en un auto, algunos hablan ya de autos de gas natural, ¿no? como la mejor opción. Yo creo que en este punto la tecnología que se va a seguir no está completamente definida. Y obviamente que si nos vamos a ir por el lado del automóvil eléctrico, pues hay que desarrollar todas las estaciones y todo eso para poderse conectar. Para que no me tachen de izquierdista. Gracias. Doctor, yo nada más dos preguntas y un comentario. Una de las preguntas fue que, bueno, estuve leyendo en un artículo de internet que en Europa habían detenido, digamos, la compra de certificados de emisiones reducidas, por lo mismo de que no hay un control en ese mercado, digamos que es un mercado pues vaya muy verde, ¿no? Digo, hubo certificados falsos y pues no se pudo verificar. Ya no están aceptando los certificados. ¿Eso puede, digamos, frenar, digamos, el financiamiento de estas tecnologías para países como México? Esa sería una pregunta. Otra, pues creo que lo que es CFE y Pemex definitivamente no van a apoyar el desarrollo de esas energías. La parte técnica en México creo que está completa, pues se cuenta con un número importante de investigadores en áreas solar, hidrógeno, oleomotriz, o sea, hay mucha parte técnica, pero yo creo que lo que frena es la parte legislativa. Es lo que creo que está frenando este desarrollo. Definitivamente, pues, ¿cómo poder, digamos, como ciudadanos o civiles? Porque yo creo que como personas no se puede pedirle al gobierno que haya otra institución que se encargue para fomentar este desarrollo. Y como último, estoy investigando cómo poder someter un proyecto de energías, o digamos, quiero incursionar yo dentro del mercado de desarrollo limpio. Me estoy metiendo en Semarnat, en CENER, y la información es muy limitada. Hablé por teléfono y nadie sabe nada, nadie sabe ni siquiera qué son los certificados de emisiones reducidas. Solo encontré un correo electrónico que mandé, no me contestaron nada, y solo me mandaron como 6 pasos, pero en la página de cambio climático vi los proyectos que ya cuenta en México, pero no hay ni solar. Digamos, hay muchos proyectos que no los aprueban. Se puede de alguna forma acudir a un organismo internacional que pueda apoyar estos proyectos, como México. Gracias. Gracias por las preguntas. Bueno, ahora voy a empezar por la última, que tiene que ver con el mecanismo de desarrollo limpio. Con mucho gusto me puedo contactar con un par de personas que me puedo ayudar, que han justamente trabajado en este tema, tanto desde consultorías como ya en la Semarnat, y que tienen experiencia en esto. Ha sido un problema, o sea, México no hemos tenido la capacidad de realmente aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el mecanismo de desarrollo limpio, en parte porque no se tiene conocimiento, en parte porque no se sabe cómo llenar las solicitudes, como todos los procesos que hay que seguir, etcétera, y porque no ha habido como también un impulso del gobierno de saber que es conveniente que el propio CFE, los Pemex y tal, lo hagan. Y obviamente la dificultad también ha estado en el tema de comprobar que la palabra, que va a haber esta reducción, ¿no? Porque muchas veces ya son proyectos que traemos en mente y que dicen, y esto ya lo ibas a hacer, porque te lo voy a comentar, que no hagas ahora, ¿no? El tema del MDL, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, es un tema que está más sobre la mesa porque no sabemos qué va a pasar después de que vence el primer periodo de Kioto, el protocolo de Kioto, que ya es el año que viene. Y en las negociaciones ha habido mucho jaloneo, hay mucha crítica, hay mucho malestar con relación al MDL. Entonces,
vamos a tener que ver qué pasa con MDI. Y eso digamos, ese es un tipo de mercados, y en el mercado europeo también ha habido sus altas y sus bajas de qué tanto va a realmente jalar este mercado de emisiones, ¿no? Porque luego hay problemas, este tema de la certificación, que es un tema bien importante para el tema de la red. Ahora que se aprobó en la reunión de Cancún, una de las cosas que se aprobó fue todo el tema de propiciar la reforestación y la disminución de la deforestación interna. Y ahí todo el tema de cómo se van a medir y cómo se va a certificar se vuelve muy importante. Y de hecho, todo el tema de irnos hacia una economía, perdón que lo extiendo, pero todo el tema de irnos hacia una economía baja en carbono, todo el tema de certificación y verificación se va a volver súper fundamental. Entonces, ese es un tema donde yo siento que también la academia tiene que participar, la academia es gente muy capaz, que tenemos que saber cómo lo medimos, cómo lo evaluamos, cómo lo certificamos, porque ahí va a estar todo el cuento de la discusión. Ese ha sido el gran pleito que han tenido Estados Unidos y China justamente sobre el tema de cómo se hace y quién lo hace, ¿no? Entonces ahí hay un gran tema de futuro. Y con relación al tema del legislativo, obviamente el tema del legislativo es fundamental, o sea, por un lado tenemos cierta postura y cierta manera de ver las cosas o ciertos intereses creados que se quieren mantener dentro del CFE o del gobierno federal, pero también hay toda una falta de entendimiento a veces de las problemáticas o posiciones ideológicas políticas que han frenado los cambios a nivel del legislativo. Y yo mi argumento siempre ha sido, yo no estoy a favor, yo no es que diga algo que se debe privatizar, no es una cuestión de privatizar o no privatizar, yo creo que el debate lleva mucho más allá de ello. Es una cuestión de cómo nos abrimos las oportunidades para que el país se beneficie de todo lo que se está abriendo a nivel mundial y de lo que necesitamos a nivel mundial. Sí, gracias. Usted hizo un comentario que me pareció bien importante. Nos dijo, en los años 50 estábamos en esta posición en geotermia. Y no solo en eso, muchísimas cosas más. Y era cuando nuestra economía mixta, creo yo, funcionaba de la mejor manera, mixta. También he visto yo que ninguno de los sectores desincorporados en México, como tal, ha funcionado eficientemente para beneficio del consumidor final y para beneficio del país. Entonces yo tendría tres preguntas aquí. Uno, ¿qué queremos realmente? ¿Tener un sector energético eficiente, ambiental, de desarrollo económico, o hacer negocio? Son dos cosas bien diferentes, creo yo. A veces hacemos un gran negocio, pero todo lo demás pues no está funcionando. En segundo lugar, hablamos de Pemex y hablamos de CFE como si fuesen entidades vivientes y que respiran por sí mismas. Y pareciera que nos olvidamos que son personas las que controlan esas entidades. ¿Qué será? ¿Que realmente Pemex y CFE no le interesa X o Y campo, o a las personas que las controlan desde hace 25 años no hacen esas modificaciones para pues simplemente estrangular a la institución y después repartirla, venderla o hacer lo que mejor les parezca con ella? Y la tercera y última pregunta sería, usted nos colocó unas gráficas donde estoy totalmente de acuerdo, países como China y empresas chinas se han posicionado de forma muy importante, pero las empresas chinas tienen 30 o 35 años funcionando en un esquema exactamente igual a nuestras satanizadas y vilipendiadas paraestatales que hoy prácticamente han desaparecido, con subsidios tremendos, igual que el subsidio al etanol brasileño. Y usted nos acaba de colocar que pues habría que eliminar casi todos los subsidios que quedan todavía vivos. ¿Cómo poder compaginar eso para tener un sector energético eficiente y que creo debería beneficiar al consumidor final, en mi opinión, de todo lo que hablamos de privatización, que yo, de participación privada, que yo en lo personal no estoy nada convencido de ello? ¿Cómo conciliarlo para que nos beneficie a nosotros como consumidores finales? Bueno, lo primero si quisiéramos una aclaración, yo no dije que hay que eliminar todos los subsidios existentes y demás. Yo dije que claramente hay que eliminar el subsidio a la gasolina, y que con eso hablas el tema del subsidio de energía eléctrica. Por el otro lado, estoy diciendo que hay que establecer incentivos necesarios para impulsar el desarrollo de las energías renovables, que de alguna forma es algún tipo de subsidio también, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que saber es exactamente la pregunta que usted hizo al principio. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos como país? ¿Y qué es lo que necesitamos como país y como sociedad? O sea, el camino por el que vamos no es sostenible ni financieramente,
ni ambientalmente, y no nos está llevando a establecer un nivel de desarrollo y equidad a nivel del país. Entonces, obviamente el modelo que tenemos no está funcionando, tenemos que replantear. Y en lo que yo he dicho, creo que hay que distinguir qué es lo que queremos del sector energético. Pues obviamente lo primero que queremos es tener seguridad energética, sin lo cual no tenemos nada, ¿no? Si empezamos a tener cortes de energía eléctrica, si empezamos a tener falta de gasolina, si empezamos a tener ese tipo de problemas, pues no va a haber industria, no va a haber sociedad que funcione, no vamos a tener problemas serios. Entonces creo que lo primero que necesitamos es tener el abasto de energía que requerimos, pero además tiene que ser una energía limpia, porque ya vimos que tenemos compromisos de mitigación, pero aún si dejáramos de fuera estos compromisos de mitigación, tenemos una responsabilidad ética hacia nuestra propia sociedad. O sea, México es un país muy vulnerable al cambio climático, no podemos seguir quemando carbón, quemando petróleo como si fuera la única opción que tenemos, cuando además tenemos otras opciones. O sea, si fuéramos un país sin opciones, bueno, pero aquí el hecho es que tenemos otras opciones, entonces ¿por qué no aprovecharlas? Y aquí hay dos puntos que hay que separar: lo que debe ser el papel del Estado y lo que debe ser el papel de la sociedad y de la industria. Y obviamente hay un papel de negocio, que es el papel del negocio de fabricar los aerogeneradores y demás, que debería ser un nicho de oportunidad para los privados. El Estado hoy en día, y más el Estado como lo tenemos en México, no puede darse el lujo de hacer todo, no puede ser el que genere la electricidad, el que genera los aerogeneradores, produzca hasta el último tornillo. Yo creo que ese esquema de desarrollo ya no existe ni siquiera en China. Entonces, yo creo que sí hay que tener claro quién debe participar en qué parte. Cuando hablamos de Pemex y de CFE, se habla, yo utilizo esos términos en parte genérica, obviamente con muy clara visión de que las cabezas y las personas que están dentro tienen una influencia y un papel de toma de decisión de hacia dónde se va. Y como dije, hay que ver qué va a pasar en CFE. Yo no estoy convencida que las personas que están actualmente encargadas de CFE vayan a hacer la gran transformación de CFE. No las conozco, no sé cómo piensan, pero sí sé cómo pensaban en la época del ingeniero Yazayuk, donde claramente era: no nos interesan las energías renovables, no nos interesan abrir a los privados, queremos ciclos combinados, queremos carbón. O sea, bueno, ese esquema para mí es el equivocado para lo que requiere en este momento el país. Entonces, obviamente las personas son importantes, pero también las instituciones, y sobre todo monstruos como Pemex y CFE, tienen una propia cultura, y muchas veces puede llegar la persona correcta con las ideas perfectas y querer modificarlo, y se encuentra con toda una cultura que hay que cambiar. Entonces, la gran pregunta, yo creo que es la gran pregunta que como sociedad tenemos hoy en día es: ¿cómo cambiamos nuestra cultura? Si queremos irnos hacia ser un país ambientalmente más amigable, ¿cómo cambiamos nuestra cultura? Estamos acostumbrados a desperdiciar todo, o sea, ¿cuándo nos estamos acostumbrados a dejar las luces prendidas, a dejar el agua que se corra, etcétera, a nivel, digamos, ya personal? ¿Cómo se hace ese cambio a nivel personal y a nivel de sociedad? Es un reto muy, muy grande. Buenos días, doctora. Muchas gracias por su presentación. Es muy interesante, la verdad. Mi comentario va en relación hacia... Se sigue pensando dentro de las propuestas para avanzar en la transición energética, apoyar en las tecnologías para la producción de biocombustibles, pero yo creo que ahora hay que considerar un enfoque un poco más integral. Tal es el caso de las biorefinerías, en donde se conjuntan los procesos para obtener no solo un biocombustible, sino dos: hidrógeno, metano y otros productos susceptibles de ser comercializables, lo que le da una mayor eficiencia al proceso y sobre todo un conjunto de trabajo que permite ser armónico, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Estoy de acuerdo con su comentario, gracias. De hecho, yo creo que en el tema de los biocombustibles lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en un proceso de una revolución o de una segunda generación en este tema, porque cada vez hay muchos más estudios y evaluaciones sobre digamos, los pros y los contras, los ciclos de vida de los diferentes biocombustibles y sobre las oportunidades que ofrecen tecnologías más avanzadas como la customización. Bueno, ya es muy tarde, solamente voy a tomar dos preguntas más o comentarios. Yasuhiro. Sí, doctora, yo le quisiera preguntar acerca de la opción esta de
energía solar, acerca del frío solar, esta nueva tecnología sueca que también están implementando en España, que con celdas solares se puede producir calor y se puede producir frío. Ahora sí le voy a hacer muestra de mi absoluta ignorancia científica social y no me puedo responder a la pregunta. Para otro seminario. Sí, doctora Melgar, muchas gracias por la presentación. Es excelente la presentación. Bueno, me tocó el final. Yo quería saber, pues hace rato preguntaron casi al final sobre cuestiones de, digamos, marco legal. Bueno, existen varios aspectos políticos, yo pienso, aquí en México, puede ser partidarios, pero ¿cómo ve de que realmente, bueno, Pemex, CFE son monopolios, tiene su sindicato? ¿Cuál es la influencia que tienen entre los políticos, el Senado, realmente los tomadores de decisión? ¿Realmente se puede o no va a cambiar esto? Porque tiene 70 años que estamos dependiendo de hidrocarburos. Esa es ya la política que ya está bien arraigado. Y me da la impresión que como que no hay esa visión de hacer un cambio, sino estamos arraigados. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer el cambio? Esa es la gran duda que todavía tengo. No es una pregunta con una respuesta muy sencilla. Yo creo que hay los pesimistas. Yo he escuchado gente que dice hasta que no se acabe el petróleo y estemos en una crisis y entonces ya estamos verdaderamente fatal, entonces vamos a hacer los cambios que requerimos. A mí me gustaría pensar, digo, esa etapa no está tan lejana. A mí me gustaría pensar que tenemos la capacidad de convencer de que a través de información como esta, diálogos, igual yo pertenezco a una red que se llama la Red por la Transición Energética, donde hay un grupo de personas de todo tipo de formaciones académicas, ideológicas y demás, convencidos de la necesidad de estos cambios y de la problemática, que escriben, se acercan a legisladores, se acercan al gobierno federal, un poco para generar conciencia y sobre todo generar propuestas de que puede haber otra opción. Y es un proceso difícil porque efectivamente nos topamos con muchísimos intereses creados. Y a veces es muy difícil porque si ya hay todo un esquema, por ejemplo, tenemos un punto bien concreto. Cuando se propuso la reforma energética, se propuso que ya no hubiera transporte de productos refinados por pipas, que se hicieran nada más por productos. Y no, el tema no pasó, el tema no se aprobó, unas discusiones bizantinas donde se empiezan a meter cuestiones de soberanía como no tienen nada que ver con la soberanía, porque lo hacen privado, los que llevan las pipas son privados. Pero es un negocio, y es un negocio donde mucha gente está ganando mucho dinero, y donde además hay vinculaciones, o se dice una cosa, hay vinculaciones con el crimen organizado. Entonces, se decide no tocar ese tema. Y no se da una solución que es la eficiente, la sustentable, la económicamente viable, sino que se mantiene un esquema que pues es el que conserva ciertos intereses. Entonces, sí siento yo que lo que sí hace falta en México es gente, políticos con el valor de poner su capital político por un cambio. Porque mientras nada más hacen otros cambios, como les decía, estos cambios en los márgenes, no va a pasar nada. Y entonces sí corremos el riesgo de encontrarnos con una crisis energética importante. Bien, antes de agradecer a la doctora Lourdes Melchor su participación, les recuerdo que este es el último seminario de este semestre. Tendremos un receso todo agosto, entonces reanudaremos el lunes 5 de septiembre. Y entonces le agradecemos a la doctora Lourdes